Un gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper en este programa que les tenemos 2 veces por semana, pero esta semana y la anterior va a ser una sola vez. Y le digo por qué. El próximo lunes es feriado nacional en Australia. Sé que muchos de ustedes, una enorme cantidad de ustedes, se van de vacaciones y siempre tradicionalmente el programa que sale los lunes no lo vamos a hacer pues es un feriado nacional. Así que este es el programa que vamos a hacer esta semana y vamos a encontrarnos con ustedes dentro de 6 días y después de ahí sí hacemos 2 programas por semana como es de costumbre. Tengo un montón de cosas para compartirles en materia de política, economía, en Australia, en Estados Unidos, en Ucrania, mucho fútbol además. Pero fíjese una cosa, Trump tenía esperanzas cuando asumió la presidencia de poder acabar con el conflicto entre Ucrania y Rusia en 24 horas. Bueno, obviamente eso no ha pasado. Y ahora, después de un ataque brutal que Ucrania llevó sobre toda la flota de bombarderos rusos en los aledaños de Moscú la semana pasada, donde con un ataque con drones los destruyeron a todos, estando todos en tierra, ahora Trump ha confirmado hace horas nomás que conversó con Putin sobre la guerra en Ucrania y el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán, y dijo que la llamada duró 1 hora 15 minutos, que es mucho tiempo, y dijo que si bien fue buena, dijo que no va a conducir una paz inmediata con Ucrania. Y dijo que Putin se refirió a la operación Telaraña, que así la denominaron, el último importante golpe que le dije en el momento que Ucrania le asestó a Rusia. Dijo con mucha firmeza que va a tener que responder. Y si va a tener que responder, no le va a mandar un ramo de rosas, sino que va a ser algo bastante brutal. Trump, por su parte, también abordó con Putin sus ataques sobre instalaciones civiles en Ucrania que han dejado decenas y decenas de muertos civiles completamente inocentes. Sobre Irán, Trump advirtió que se está acabando el tiempo para que el régimen de los ayatolás tome una decisión sobre armas nucleares, algo que insiste el país no puede poseer y en lo que Putin coincidió. Pero si sigue así, es una cuestión de meses nomás hasta que Irán tenga un arma nuclear. Y tiene armas nucleares, eso cambia por completo el panorama de la región. Significa que Irán es inatacable porque ellos pueden tomar una acción de represalia con armas nucleares. Es realmente muy complejo todo. Trump advirtió que se está acabando el tiempo, pero que Putin le sugirió que va a participar en las conversaciones con Irán y que tal vez podría ser útil para llegar rápidamente a la conclusión. ¿A conclusión de qué? No dijo. Por su parte, Putin dijo que el intercambio fue positivo, muy productivo, que son palabras que no dicen nada, y aseguró que tanto Trump como Putin confirmaron su deseo de mantener un contacto permanente. Van a querer hablar del tiempo, de fútbol, no sé exactamente qué, pero por ahora no han logrado nada. Asimismo, el asesor diplomático de Putin, un tal Yuri Ushakov, dijo que Trump confirmó que Ucrania no había notificado previamente a Estados Unidos de su ataque a las instalaciones en Rusia. El ataque ocurrió el domingo, les aclaro. Rusia y Ucrania retomaron esta semana las negociaciones de paz en Turquía, aunque con muy pocos resultados positivos. La segunda ronda de reuniones se centró más que nada en un alto del fuego, en el retorno al país de cientos de menores de ucranianos y otros civiles, pero por ahora no pasa nada. Tampoco pasa nada en el supuesto alto al fuego que se trató de imponer entre Israel y los asesinos de Hamás. ¿Por qué? Porque insólitamente Hamás rechazó el acuerdo. Israel le dijo, hacemos un acuerdo de paz, un cese del fuego por 60 días, ustedes nos devuelven los rehenes, nosotros no tomamos ninguna acción bélica y no pasa nada. Pero Hamás, como si tuviera algún poder de negociación, que obviamente ellos creen que tienen, porque no les interesa que los civiles en la zona que controlan estén bien, sino que los usen de carne de cañón, literalmente. Digo que no, digo que la única manera de lograr un cese del fuego es si Israel retira las tropas de Gaza, cosa que es imposible que ocurra, porque si hace eso, le devuelve a Hamás el control total de la franja de Gaza, que es completamente independiente de Israel y de cualquier otro desde el año 2005, y que en vez de construir un país como Singapur, construyeron un estado terrorista. Ya lo sabemos muy bien. Alguna gente me enoja porque me dice, pero ¿cómo puede ser que Israel esté haciendo una acción tan dura contra la gente de Hamás allí en Gaza? Después de todo, fue un atentado terrorista en octubre del 2023, murieron 2.200 personas.
Israel ha matado a decenas de miles. Bueno, en primer lugar, de esas decenas de miles, muchos de esos miles y miles son militantes activos, o sea, combatientes de Hamás. Y segundo, Hamás ha hecho algo que no se había hecho antes en la historia de ningún conflicto bélico, que es utilizar a la gente civil como carne de cañón. Y además nadie dice que esto podría haberse evitado al primer momento si Hamás hubiera liberado a todos los rehenes que tienen, todavía siguen teniendo, y que capturaron en octubre del 2023. De manera tal que cuando usted escucha eso, le están vendiendo pescado podrido. Primero, no hay ningún genocidio, porque si Israel quisiera terminar con Gaza, lo pueden hacer muy rápidamente. Hasta tienen armas nucleares, podrían matarlos a todos. No lo han hecho. Es más, Gaza tiene una población de 2 millones de habitantes y Israel quiere controlar que no sea utilizado como fuente de ataques terroristas en el futuro. Porque les aclaro una cosa, tienen que entender algo. El ataque de octubre del 2023 no era para matar a 1.200 y retirarse, no querían seguir. Y el plan que fracasó, querían que empezaran a atacar por el oeste también, querían provocar una masacre de decenas, miles de personas. Pero hay algo que yo quiero que realmente entiendan, por favor, que es el kit de la cuestión. Si la gente de Hamás, financiada por Irán, tuviera el potencial bélico, las armas que tiene Israel, e Israel tuviera las armas que tiene Hamás, hoy no habría un solo judío vivo en todo Israel. Los hubieran matado absolutamente a todos. No porque es una especulación mía, sino porque es lo que ellos mismos han dicho que quieren hacer y sigue siendo el objetivo. O sea, cuando usted va por ahí por las calles de Sydney o de donde sea, o de Melbourne, que se han convertido en invivibles para la gente que es judía, porque les dicen de todo por todos lados, usted piense eso, que si la cosa fuera al revés no hubiera quedado uno solo vivo. Y después, bueno, podemos charlar de todo lo que usted quiera, pero esa es la única realidad. Israel no tiene más remedio en este caso que defenderse de eso y evitar que eso pueda ocurrir en el futuro. No es difícil de entender. Y además le aclaro una cosa, los ataques contra Israel, las demostraciones y demás, empezaron cuando Israel ni siquiera había tirado un tiro al aire en represalia por la masacre de octubre del 2023. Piense eso también, que el 8 de octubre del 2023 había manifestaciones masivas en las principales ciudades australianas y otras partes del mundo también, condenando a Israel por algo que todavía Israel ni siquiera había hecho, porque obviamente claramente lo iban a hacer, porque no iban a mostrar, no iban a poner la otra mejilla. Pero así son las cosas. Entiéndanlo, porque si no lo entienden, están comprando el discurso que les están vendiendo los grupos antisemitas que han infiltrado todas las instituciones en Australia y Nueva Zelanda, las instituciones periodísticas, las instituciones académicas, las instituciones escolares. El otro día había un festival en Melbourne y una persona la tuvieron que sacar por protestas porque decía que estaba a favor de Israel y cómo podía ser que esa persona esté en ese festival. Y la bajaron del festival. O sea, es una zona realmente vergonzosa. Yo nunca pensé que Australia podía llegar a caer pero tan bajo. Nunca lo pensé, está claro. Yo me fui hace casi 4 años, pero nunca pensé que esto realmente iba a poder ocurrir. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En Australia siguen deshojando la margarita por el plan económico desastroso que han puesto en marcha. Usted fíjese que el tesorero, un tal Jim Chalmers, ha dicho que no va a negociar con la coalición en las reformas que quieren hacer acerca de cómo imponer impuestos a las reformas de las pensiones. Estamos hablando de la superannuation específicamente. Y dijo que, a pesar de lo que dijo el primer ministro, que dejó la puerta abierta para que puedan negociar algún compromiso con la coalición, el tesorero dijo que no va a hacer ningún tipo de cambios a la propuesta de gravar las ganancias no efectivizadas sobre los montos que tiene los cuentas superannuation que tiene más de 3 millones de dólares. Un oyente muy amablemente me escribió y me dijo, Ezequiel, digo, el que tiene más de 3 millones de dólares va a tener que pagar impuestos sobre eso. Pero ¿cuántas personas hay o puede haber con esa suma de dinero? Así que yo no quiero decir que la ley esté bien, pero no creo que sean muchos los elegidos afortunados.
es correcto lo que dice, pero este oyente, a quien respeto mucho, pero no está mirando la situación como tiene que ser. Son las grandes fortunas y los ricos los que crean riqueza, empleo, inversión y producción. Si usted al sector más adinerado le pone impuestos absolutamente confiscatorios, como en este caso, la gente que tiene ese dinero no es tonta, tiene buenos asesores, lo que hace, arma las valijas, metafóricamente hablando, y no tanto, y se va con ese dinero a otro lado. Además, eso va a hacer que muchas empresas no reciban o no caiga el precio de las acciones, porque no van a querer comprar acciones que pueden llegar a subir mucho, porque si suben mucho usted no la quiere comprar, paga impuestos para algo que nunca cobró. Y si después que pagó el impuesto la acción baja de valor, no le van a devolver el dinero que usted pagó por algo que nunca se puso en el bolsillo. Es un disparate de un ignorante analfabeto mayúsculo, como es este gobierno laborista, que pueden siquiera concebir semejante cosa. Mire, ni en la Argentina, que son realmente los campeones del mundo, no solamente en fútbol, sino en crear los impuestos más disparatados, se les ocurrió hacer semejante barbaridad. Ni en la Argentina hicieron eso. Y sin embargo, estas bestias, estos brutos, estos cuadrados, estos analfabetos que están en el gobierno, quieren hacer una cosa así, simplemente, ¿sabe por qué? Porque se están quedando sin un mango. Porque el Producto Bruto en Australia ha caído el 0.2% en el último trimestre que terminó en marzo, y en el último año ha caído el 0.4%. Es increíble que con esos números pueden haberlos reelecto con una mayoría tan impresionante, y habla claramente que el pueblo australiano a lo mejor ha sufrido una lobotomía o pusieron algo en el agua que no les permitió ver la realidad. Y no me vengan a decir que esto que lo otro, porque le estoy dando números de que la economía se ha contraído, que el costo de vida se fue al demonio, que comprarse una casa es imposible y ahora encima están subiendo y la gente va y los vota. Dicen que una de las razones por el resultado de la elección fue porque la coalición liderada en ese momento ya no más por Peter Dutton se opuso a que la gente pueda seguir trabajando desde casa, el famoso work from home. Trabajar desde casa es un escándalo que simplemente se utilizó durante la infame época de la pandemia y que después quedó allí. Pero en realidad, el que trabaja en casa no produce lo mismo que no trabaje en la casa, porque no tiene la posibilidad de hablar con colegas, no tiene la posibilidad de consultar, no tiene la posibilidad de formarse, no puede tener gente que sea sus mentores, ni nada por el estilo. Pero lo que pasa es que una enorme cantidad, especialmente servidores públicos, trabajan desde la casa. Y Australia se ha convertido, ya no en un país de entrepreneurs, como sería en inglés, en un país de gente que quiere crear empresas, riqueza, no. Se ha convertido en un país de servidores públicos, sindicalistas, estudiantes perpetuos y gente que trabaja para ganar lo mínimo posible porque no puede ganar más. Pero así están matando la posibilidad de que el país realmente crezca a mediano y a largo plazo. Se van a quedar nada más que con los mediocres, que sobran, y no van a tener a los brillantes, que son muy pocos, pero son los que crean riqueza, y que es la gente que realmente vale. Le doy un ejemplo. Cuando usted fue al colegio, mire para atrás. ¿Qué profesores o maestros usted recuerda? ¿Aquellos que le ponían 10 en forma facilista o aquellos maestros que usted tenía y que le exigían y que lo hacían pensar, que lo hacían estudiar para poder formarlo de la manera que usted debía ser formado? Si usted elige esto último, usted está en la senda correcta. Si elige lo primero, no le creo lo que está diciendo. Porque es más, yo creo que ni se debe acordar ni los nombres de esos profesores. Y lo mismo es en la vida. En la vida, si uno no tiene ética de trabajo, disciplina, voluntad, no se queda pensando lo que va a hacer, sino que va y lo hace. Si usted no tiene eso, no va a ir a ningún lado en la vida. Bueno, aquí con estos sistemas impositivos, con esta posibilidad de que puede trabajar desde la casa, todo eso que están haciendo es para, de alguna manera, consumar la mediocridad inacabable de un sector muy importante de la población. Y además, este gobierno pésimo que tiene, el gobierno laborista, le ha perdonado a todos los estudiantes el 20% de la deuda. Yo le pagué la universidad a mis hijos, de mi bolsillo. ¿Por qué no me devuelven a mí el 20%? ¿Por qué? Si yo pagué todo en efectivo y por adelantado. Si hubiera tomado un préstamo del gobierno,
me hubiera costado 20% menos, y es 20% de bastante dinero, les aclaro. No de $1.000, yo estoy hablando de decenas de miles. Pero ninguno de ellos piensa en eso. Eso es una estafa a aquellos, como yo, que me forcé y le pagué la universidad a mis hijos de frente march. Y sin embargo, ahora están todos los vagos que están allí estudiando hace años, que piden un crédito y ahora le van a dar un 20% de descuento por no haber hecho absolutamente nada. Y todo es así, el premio a la mediocridad y el castigo al esfuerzo. Eso es lo que tienen. Yo se los digo para que usted entienda, espero que me entienda. Y si está en desacuerdo conmigo, yo lo quiero igual. Hacemos una pausa y continuamos. La semana pasada vimos algo extraño. Todos los años hay un campeón de la Champions League. Siempre alguien lo tiene que ganar. Este año había 36 equipos y bueno, lo ganó uno, el Paris Saint-Germain. Pero lo que es raro es que en una final un equipo le meta 5 al otro. Es más, ganó 5-0 contra el Inter Milan en un partido jugado en Múnich. En una exhibición de fútbol, 3 de los 5 goleadores no llegan todavía a los 20 años, un equipo completamente joven, después que se despojaron de todas las estrellas, como desde Messi a Mbappé, a Neymar y demás, formaron un equipo joven a través del nuevo entrenador Luis Enrique, y consiguieron algo impensable. Ganaron, pero no era una paliza, directamente era una exhibición. Y eso es muy raro que ocurra en el fútbol, una final, que en realidad nunca en la historia de la Champions League hubo una diferencia de 5 goles entre el primero y el segundo, jamás. Después del partido, Luis Enrique es un hombre muy golpeado por la vida, y ahora le voy a explicar por qué, hizo estas declaraciones que quiero compartir con todos ustedes. Después está como 2 relatores argentinos conocidos reaccionaron a la misma. Ahí va. Sus amigos todos los días, se gane, se pierda, se levanta uno de mal humor, se levanta de buen humor. Cuando uno ama a personas desde el corazón, siempre está conmigo, siempre está con mi familia, y hoy seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor, pero bueno, muy bonito, es un día muy bonito, compartirlo con toda la familia, con los amigos, y cuando consigues hacer feliz a tantos aficionados, como me imagino estarán en París ahora mismo, pues es bonito. ¿Cómo seguir sin emocionarse, siendo padres, todos nosotros, con esta entereza de Luis Enrique, ¿no? ¿O no? No, bravo, ¿eh? No sé. Dame un minuto porque sí, muy fuerte, muy fuerte, es un hombre muy entero. La verdad que emocionó a todo el mundo. Es un dolor, yo no sé cómo se transforma ese dolor, realmente, no sé qué hizo con su psicólogo, con su vida, realmente uno no puede imaginar un dolor semejante, no tiene nombre, y sin embargo ha podido sonreír, estar acá, imaginarse a su hija corriendo acá por el estadio con 16 años. Luis Enrique, hace 10 años, un poco menos, perdió a su hija. Una hija la perdió por un cáncer muy raro, un cáncer en los huesos. Y él quedó muy, muy, muy golpeado por eso, como cualquiera hubiera quedado golpeado. Fundó una asociación para ayudar a los chicos con cáncer. Era en ese momento director técnico de la selección española de fútbol. Me acuerdo que tomó una licencia para pasar los últimos meses de la vida de su hija con ella, y puso a uno de sus ayudantes a dirigir. Y yo recuerdo que cuando pasó eso, yo estaba de casualidad en España, y cuando eso ocurrió, el ayudante dijo que él se quería quedar más tiempo en el cargo porque le estaba yendo bien y que Enrique podría volver antes. Y Enrique se enfureció y lo sacaron a las patadas a su ayudante, porque lo puso por una razón excepcional, y claramente le correspondía a Luis Enrique volver al cargo. Después Luis Enrique tiene 2 hijos más, y como dijo Diego Latorre, de eso no sé cómo se puede volver. No, de eso no se vuelve. Lo que se puede hacer es reformar uno, y yo me imagino el dolor de Enrique cuando dijo, porque hace 10 años cuando él ganó la Champions con su hija, cuando él era el director técnico del Barcelona, de Messi, de Mbappé y de Neymar, justamente, igual que el PSG, ya no tiene más. Pero Mbappé no estaba en el Barcelona, quise decir Luis Suárez. Él lo celebró con su hija en el campo de juego, un montón de fotos, y él no tenía la menor idea que a los muy poco tiempo la hija iba a ser diagnosticada con un cáncer
de huesos metastizado que iba a fallecer tan pronto. Por eso verlo así es asturiano y es una persona muy frontal, donde ya no se guarda nada. Todos los que han pasado en la vida por cosas así, después ya no se guardan nada. Porque después de eso, peor que eso, es imposible que pueda pasarles algo. De manera tal que él tiene esa personalidad frontal. Porque después de haber perdido un hijo o una hija, después de eso no hay nada peor que uno le pueda pasar en la vida, de manera tal que todo lo que venga después ya es casi un entrenamiento. Y Luis Enrique consiguió algo sin ninguna estrella, con todos jugadores jóvenes, ganar la Champions League casi al trote. En la final, 5-0 es rarísimo, muchachos. Hagan memoria, es rarísimo. La última vez que un equipo hizo más de 5 fue el Real Madrid en 1960, con Di Stéfano, que hicieron 7, pero le hicieron 3. Que le ganó 7-3 en Escocia contra el Eintracht Frankfurt. 2 equipos que todavía existen, obviamente, desde ya. Cambiando de tema y siguiendo en el fútbol, se viene el Mundial de Clubes acá en menos de 15 días, aquí en Miami, un desastre la preparación. En este momento el partido inaugural va a ser jugado entre el Inter de Miami y un equipo egipcio. No vendieron ni 20.000 entradas en un estadio donde entran 65.000. Han bajado el precio de las entradas a casi el precio de liquidación. Y el que pagó $200 y pico de la entrada hoy se debe querer matar, porque creo que la pudo conseguir por 40 o 50. Pero va a estar vacía la cancha. ¿Quién va a querer ir a ver un partido entre los egipcios y el Inter Miami? Aparte, ¿por qué no hicieron jugar ese partido en la cancha del Inter Miami? Lo hubieran llenado, porque 20.000 personas ahí entran todos los partidos, yo voy, y se llena fácil. Pero en un estadio de 65.000 personas va a haber más butacas vacías que gente, a menos que empiecen a regalar entradas. Pero así va a ser todo el Mundial de Clubes, claro. Aparte, además de los partidos clave, cuando juega el PSG con el Atlético de Madrid, por ejemplo, o juegue River, o juegue Boca, o el Flamengo, va a haber mucha gente de la colonia, pero si no, yo creo que va a ser un problema. Por otro lado, uno lee la prensa australiana de que Ange Postecoglou, el Mesías, como yo lo llamé durante muchos años, tiene que quedarse como técnico del Tottenham. El Tottenham terminó 17º en la liga inglesa, 17º de 20 equipos, descienden los últimos 3, o sea que se salvó del descenso porque había 3 equipos peores. La campaña no pudo ser peor. Sí, pudo ser peor si hubiera descendido, pero en ese caso no estaríamos hablando más de si sigue o no sigue. Pero como ganó la Europa League, ganándole las semifinales a un ignoto equipo noruego y ganándole en la final al peor Manchester United de toda la historia contemporánea, en un partido horrible con un gol de casualidad 1-0, toda la prensa australiana dice que tiene que seguir, que es una campaña excepcional. No, la campaña es un desastre. Y si los dueños del Tottenham se van a querer encandilar por una final de Europa League, muchachos, discúlpeme, no saben nada de fútbol y se merecen Ange Postecoglou. Será hasta dentro de unos días, les habló Ezequiel Trumper.